La conquista de la tierra prometida. Como estudiamos en la clase anterior, ya Israel había entrado en la tierra prometida y ahora tenía que irla conquistando poco a poco. El Señor permitió que fuera así para que pudieran también ir ocupando y asentándose sobre el terreno y no se levantasen otros enemigos peores hasta que estuviesen todos edificados y asentados, las 12 tribus de Israel. Después de Jericó, Israel tenía detrás otra ciudad pequeña llamada Jai, y allí sufrieron una derrota estrepitosa. Hubo una doble situación que perjudicó a Israel con esta ciudad. Después de haber conquistado la ciudad grande, Jericó, llega a una ciudad pequeña e Israel pierde. El primero de las cuestiones es que tenía un pecado escondido, un pecado no confesado. Uno de los soldados de Israel había escogido unos tesoros que para Dios era anatema y lo habían escondido debajo de su tienda de campaña, un tal Acán. La otra cuestión es que Israel fue confiado. Solamente enviaron 3000 soldados y quizás no se encomendaran al Señor pensando que esa batalla la podían ganar con facilidad con sus propias fuerzas. Esta situación es algo típico también en nuestro corazón, es algo típico también en nuestras iglesias, que tenemos estas amargas derrotas. Allí descubrieron los israelitas que su peor enemigo estaba dentro de ellos mismos. En realidad es nuestra propia naturaleza carnal y pecaminosa, lo que más daño hace a nuestra vida y a nuestra iglesia, porque no hemos de olvidar que nuestros pecados afectan también a otros y que la única forma de tratar con ellos es confesándolo delante del Señor y juzgando adecuadamente el pecado. De otra manera, escondiéndolo, no hay solución posible. Así fue que después de tratar el asunto con Acán y después de Israel reconciliarse con el Señor, en pureza fueron otra vez por segunda vez a Jai y vencieron. Así que ya tenemos dos ciudades, Jericó y Jai. Después de ello leyeron en el monte Ebal la palabra del Señor. Es habitual que el pueblo de Dios cada vez que llega a un sitio levante un altar de adoración. Y ahora llegaron unos personajes muy curiosos denominados los Gabaonitas. Ellos venían andrajosos, venían con ropa vieja, con pan enmohecido y decían que venían desde muy lejos para hacer un pacto con Israel. Dice, nosotros hemos escuchado de vuestro Dios y de su potencia y nosotros queremos que cuando tú llegues a nuestras ciudades nosotros seamos vuestros siervos. Nosotros no queremos luchar contra vosotros. Nosotros estamos muy lejos y nosotros... Y Josué y los ancianos no consultaron a Dios sobre este hecho e hicieron pacto con los gabonitas. ¿Y sabéis qué ocurrió? Que a la siguiente ciudad que fueron eran los gabaonitas. Ellos no estaban lejos, estaban cerca. Habían mentido. Pero así es el mundo. El mundo no nos dice la verdad. Pero nosotros no podemos ir con ingenuidad o con candidez delante del mundo. Tenemos que estar prevenidos y sobre todo todos los asuntos encomendárselo al Señor. Los gabonitas efectivamente se rindieron y fueron sirvientes de los israelitas para traer madera, para ir a buscar agua, pero a Dios ese pacto no le agradaba. Pero tenía que respetarlo, lo que se jura hay que cumplirlo. No le agradaba porque dejar en medio del pueblo a personas que adoran ídolos, aunque sean tus sirvientes, a la postre se te va a volver como una contaminación de raíz para el alma de los israelitas que se acercaran a ellos. La otra cuestión que hubo, después de tener ya 3 ciudades, hubo una guerra potente
Los amorreos, como se describe en el capítulo 10 de, de Josué, se pusieron de acuerdo para luchar todos contra Israel y echarlo de la tierra de Canaán. Dijeron los reyes amorreos de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmut, de Laquis y de Eglón. Dijeron, como nosotros estemos esperando que los israelitas vengan ciudad a ciudad, nos van a ganar a todos. Hagamos alianza y entre 5 ciudades formemos un gran ejército y combatamos contra los israelitas y echémoslo de la tierra. Y así fue como prepararon esta gran defensa. Josué, ante esta gran batalla, se encomendó al Señor con cierto temor de lo que se le avecinaba, porque lo que venía era un gran ejército. Pero el Señor le dijo, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y así fue como Josué se esforzó y fue valiente, como el Señor le dijo, y atacaron. Ellos, en vez de defenderse, atacaron por sorpresa a los reyes amorreos, que luchaban con fuerza y con un gran número, y Dios ayudó a Josué de 2 maneras. Una era que le enviaba y tiraba piedra desde el cielo, grandes piedras caían sobre los amorreos. Y otra que, como la batalla se prolongaba y se prolongaba, se iba a hacer de noche, y cuando las batallas en el campo se hace de noche, cada ejército vuelve a su campamento y al otro día continúa. Pero claro, Josué sabía que ese factor sorpresa que había tenido el día anterior ya no lo iba a tener al día siguiente. Entonces hizo una oración sorprendente. Rogó a Dios que el sol se detuviera hasta que obtuvieran la victoria. Y así fue, como el sol se detuvo en Gabaón. Y ellos obtuvieron una gran victoria en el nombre del Señor. Aunque hubo muchas batallas, como estamos describiendo algunas de ellas, queremos resaltar la de las montañas estas que vemos en las imágenes, que son las montañas de Hebrón, donde vivían los gigantes de Anac, personas fuertes, los que habían asustado a los israelitas 40 años antes. Y la queremos destacar porque esta fue tomada por Caleb y su familia. Caleb, el amigo de Josué, ¿recordáis? El que entró como espía hace 40 años en la tierra prometida y vinieron con aquel racimo de uvas grande, argumentando que se lo comerían como pan porque Dios estaba con ellos. Pues Caleb fue un magnífico personaje, fiel a Dios, que anduvo por fe, no por vista, confiando en las promesas de Dios, como lo demostró a los 40 años cuando fue enviado a reconocer la tierra y dio este informe alentador que hemos descrito. Cuando Caleb tenía 85 años, se fue a Josué, su amigo, y le dijo, Josué, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. En el libro de Deuteronomio, el Señor le hizo esta promesa de que esta tierra que Caleb había observado sería para ellos y para su familia. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. El Señor estará conmigo y los echaré, como el Señor ha dicho. Caleb ya era un personaje de 85 años, pero aún el vigor estaba con él. Caleb entró en posesión del territorio que Dios le había dado, conquistándolo de manos de los gigantes anaseos. Así, Caleb recibió Hebrón. Caleb es para nosotros un ejemplo de creyente, que por la fe vive y se goza en la situación que Dios le ha dado, a pesar de las situaciones, obstáculos y dificultades que se presenten. Bendito sea el testimonio de Caleb y todos los que confían en el Señor. Así, capítulo a capítulo, se va narrando todas las hazañas que Dios hizo con los israelitas. Paso a paso, terreno a terreno, pisada a pisada, fueron tomando todo el territorio, desde el sur al este, al oeste, hasta el norte.
Jehová le había dicho a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Solamente aquellos gabaonitas y algunos otros territorios que permitieron los israelitas que vivieran con ellos, a la cual a la postre se les vino como afrenta, fueron dejados allí. Toda la tierra fue entregada en manos de los israelitas, que una vez que la tuvieron, entonces la repartieron a suerte, para que cada uno tuviese una parte equitativa en función del número de personas que tuviesen por familias, y que ninguno tuviese más y otros menos. Así se repartió para las 12 tribus de Israel. Cada una tenía su propio territorio, excepto la familia de los levitas, que no disponían de tierra, pues ellos estaban repartidos en cada una de las zonas donde había una tribu para el ministerio del tabernáculo que estudiamos en las lecciones anteriores. Entonces los levitas no tenían tierra para labrarla, para cultivarla, para llevar el ganado, para recoger fruta, porque ellos no se tenían que dedicar a estas labores profesionales. Ellos iban a ser dedicados a las tareas del santuario, dedicándose a la piedad y dedicándose a las cosas del Señor, animando también al pueblo y adorando al Señor. Así es como vamos llegando al final de los capítulos de Josué y nos encontramos en el capítulo 22, que ellos levantan un altar de testimonio para el Señor. Por eso citaba Josué al final de estos días. Dice: ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved y regresad a vuestras tiendas. Le dijo a cada uno de las tribus. En el versículo 5 y 6 dijo: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, vuestro Dios, y que andéis en todos vuestros caminos y en todos los mandamientos, y que le sigáis a él, y que le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y así fue como Josué exhorta al pueblo y le hace un reto potente. Dice: si no escogeros hoy a quién sirváis, si servimos al Señor o serviremos a los ídolos de los cananeos o a los que nosotros mismos hemos conocido. Y Josué dice unas palabras muy populares también: pero que sepáis que yo y mi casa serviremos al Señor. Y así fue como todo Israel se comprometió y dijeron: al Señor serviremos, al Señor le honraremos. Y levantaron este altar de testimonio del compromiso que estaban adquiriendo. Hizo pacto pues Josué con todos los israelitas. Y a veces está bien levantar un testimonio del pacto que se hace, para que quede constancia de lo que nuestro corazón ha dicho por nuestros labios, comprometiéndonos delante de Dios. ¿Pensáis vosotros que Israel iba a ser fiel a Dios? Dios se lo merece, que vivamos agradándole. Pero ahora Dios no está tan interesado en lo que le ocurrió a Israel, ya aquellos hechos ocurrieron. Dios está interesado en lo que hagas tú. Viendo y oyendo todas estas hazañas y prodigios de Dios, ¿tú te comprometes con Dios a adorarle en espíritu y en verdad? ¿Te comprometes a agradarle? ¿O en tu corazón, cuando vengan temores, ansiedades, o cuando en los ojos de tu carne veas la vanidad del mundo, o cuando te traigan los ídolos que quizá adore alguna persona que te guste, te vayas tras ellos? Solamente hay un Dios, a quien serviremos y adoraremos. Ese fue el reto de los israelitas. Y eso es lo que ahora estamos levantando, para que también sea tu reto personal. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.